Muy bien, pues buenas tardes. Efectivamente, más de uno me ha preguntado que qué hago yo aquí esta tarde, ¿no? Porque como ha comentado Concha, si veis mi currículum, pues he trabajado 26 años en el mundo de las finanzas, ¿no? Todavía si fuera de recursos humanos, pues podría esto encajar más, ¿no? Pero no hay encaje posible. Como veis, he trabajado en diferentes compañías y siempre en el área de finanzas. Pero, ¿qué pasa? Pues que, bueno, como en cualquier área de cualquier empresa, te interrelacionas con gente, te empiezas a tratar de comprender por qué funcionan las empresas como funcionan, por qué tu jefe funciona como funciona, o bien o mal, pero funciona, por qué la gente que trabaja contigo te percibe a lo mejor diferente a como tú pretendes ser, tus colegas cómo interactúan contigo. Y bueno, pues llevo unos años, por avatares de la vida, que pasaba un día por un pasillo, me cogieron y empecé a trabajar este concepto de la inteligencia emocional y del liderazgo. Y actualmente, pues a nivel de mi grupo, pues esto que voy a hacer hoy aquí en 3 horas y media, depende de vosotros, pues actualmente estoy dando un curso más que de formación, de mejora de equipos directivos, que dura una semana, un immersion dentro de un hotel, y hacemos un montón de actividades vinculadas con este tema y es tremendamente interesante. Entonces, ahora os voy a hacer yo una pregunta a vosotros, pero me gustaría dejaros claro que yo aquí simplemente voy a poneros sobre la mesa ideas, voy a poneros algunos conceptos, incluso alguno curioso, interesante, yo creo, y os voy a intentar tirar de la lengua muchísimo. Si hago la presentación pura y dura, a las 6 hemos terminado. Pero yo creo que no es el objetivo es que participemos aquí todos. De esto todos tenéis, ya lo veréis, vuestras ideas y vuestra opinión, porque todos habéis trabajado en organizaciones, y ya veréis cómo vamos a poder establecer algunos diálogos altamente interesantes, ¿vale? Interrumpirme todo lo que queráis y discutimos cualquier punto con un poquito de orden. Espero que no se caliente mucho el ambiente, pero sí os ruego, por favor, que todo lo que me queráis decir o decir a vuestros compañeros, pues adelante, ¿eh? Bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿A qué habéis venido? Porque si esto fuera un curso de actualización fiscal, el nuevo impuesto sobre la renta, pues la pregunta sería obvia, ¿no? He venido a enterarme, a ponerme al día de las últimas novedades tributarias en España. Pero esto de inteligencia emocional, ¿qué os ha llamado la atención? A ver, mis exalumnos. Venga. La parte emocional, ¿no? Más que la inteligente. Bueno, pues está bien. Venga. ¿Estás deseando decir algo? Dilo. No, lo estoy pensando, me está costando, pero ¿cómo gestionar tus emociones? La parte emocional que decía el compañero. Vale. Pues sí, hay una relación. De hecho, vamos a dedicar un ratito a ese tema. El tema de las emociones es un tema que a mí siempre me ha obsesionado mucho, porque yo soy muy emocional, más que inteligente, soy muy emocional, y es un tema en el que he profundizado un poco, y yo creo que vais a tener oportunidad de pensar un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, yo estoy aquí, bueno, aparte de porque me ha invitado la escuela con la que colaboro desde hace ya 7 años y estoy encantado, yo estoy aquí porque me gusta esto. A mí lo de las finanzas no me gusta, lo tengo que reconocer. Lo que pasa es que cada uno trabaja de lo que trabaja, y a mí me ha tocado trabajar de financiero, no me quejo, pero a mí lo que me gusta es la gente, y yo doy clase pues porque me gusta la gente, y aprendo muchísimo de vosotros y me encanta interactuar con gente, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema lo he profundizado precisamente por eso, por mi interés por la gente, Luego veremos algunas características de mi personalidad y de la vuestra, tal vez. Bueno, la pregunta de base que vamos a intentar llevarnos respondida hoy es esta, que vais a ver ahora otras 2 variantes, pero básicamente es la misma, ¿no? ¿Por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras?
luego iré acotando. Esta pregunta es muy genérica. Ahora vamos a ir acotando. Pero ¿por qué pensáis que a la gente le va mejor que a otra? ¿Creéis en la suerte? No, porque saben seguir una corriente a favor y en contra. ¿Una corriente a favor? ¿Una especie de suerte? Sí, no, ¿No? suerte, no. Hola. En la suerte no creo. No. Adaptarse al cambio, no cabe duda que puede ser un factor, digamos, de éxito. Leer a la sociedad. ¿Saber? Leer. Saber leer la sociedad, efectivamente. ¿Qué más? Estar abierto a cambios positivos. Es- Ver siempre el punto de vista más positivo y no temer adelantarse a ello. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay más cosas, hay más razones que vamos a ir viendo, pero desde luego las que habéis dicho son fundamentales, ¿no? Acoto un poco más la pregunta. ¿Por qué hay gente inteligente? Y entendamos inteligente con alto coeficiente intelectual, que sabéis que se puede medir, con los rangos de error y la tolerancia que queráis, pero se puede medir la inteligencia. ¿Por qué hay gente inteligente que fracasa en su vida personal? Ya no voy a decir que fracase en su vida profesional, que también los hay. Pero ¿por qué hay gente que tiene éxito en una parte de su vida, la más vinculada, obviamente, o aparentemente, a su coeficiente intelectual, y en cambio fracasa en su vida privada? Si somos inteligentes, seremos inteligentes para todo. ¿Ah, no? La inteligencia no correlaciona con las habilidades sociales. Luego tú piensas que hay algo más que la inteligencia. Bueno, pues has venido al lugar adecuado. Ahí había una expectativa oculta que hemos conseguido sacar. Y efectivamente, hay algo más. La inteligencia no es garantía de nada. Hay gente muy inteligente que no sale adelante en la vida, lo hemos visto 1000 veces, y viceversa. Gente que dice, jo, este tío. No voy a seguir la frase. Sigo acotando. Esto lo vemos. Esto lo vemos. Y de hecho los que no somos muy inteligentes, los que no tenemos un coeficiente intelectual muy alto, ¿qué tenemos que hacer para triunfar? Rodearnos de gente buena. ¿No? Yo creo que es la mejor solución. Pero rodearse de gente buena ya demuestra una cierta inteligencia. El ser capaz de rodearse de gente buena. Pues sí, efectivamente, personas con un coeficiente de inteligencia no muy alto o no tan alto como otras, al final, porque saben hacer determinadas cosas, ella lo ha llamado habilidades sociales y recoge bastante el concepto general de inteligencia emocional, ahora lo veréis, pues sabe conectarse, relacionarse mejor y por eso es capaz de acabar dirigiendo, trabajando con gente más inteligente que ella desde el punto de vista de su coeficiente de inteligencia, ¿vale? Pensar esto, voy a lanzar muchas ideas hoy, muchas preguntas, pensarlo y darle vueltas. Luego además os aconsejaré la lectura de un libro absolutamente brillante, y pero que no es de fascículos estos de kiosco, es un poquito más serio, pero veréis que trata de responder a todas estas preguntas. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a hablar de esto, que hemos empezado a hablar. Vamos a hablar un poco del concepto de inteligencia y del cerebro humano. Aquí poco voy a decir porque no soy un experto, pero bueno, copiando y pegando también se hacen muchas cosas en el ordenador. Luego hablaremos un poco de emociones y de inteligencia emocional, que yo creo que ahí vamos a hablar mucho de lo que habéis comentado. Vamos a hablar de las competencias, que es una de las bases de toda la inteligencia emocional, las competencias que podemos tener y desarrollar. Y luego, estos 5 puntos que son como muy genéricos, los voy a tratar de proyectar hacia el mundo de la empresa. Porque evidentemente estamos en una escuela de negocios
Y aquí no se trata de alcanzar el karma, sino de lo que se trata es de ver cómo podemos mejorar en las organizaciones en las que trabajamos, ¿vale? Y os contaré un poco una serie de estudios que hay de Jay McBeer, que no sé si habéis oído hablar de ellos, luego hablaremos, que tratan de vincular la inteligencia emocional con los estilos de liderazgo, que también los veremos, el clima y por lo tanto el éxito de las empresas, ¿vale? O sea que todo esto no es baladí, todo esto tiene un trasfondo, y los cursos de inteligencia emocional y liderazgo que damos en las empresas no son para aumentar la cultura general de los que asisten. De lo que se trata es de enfocar este tema tan concreto, pero ya veréis que es muy apasionante, al rendimiento de las organizaciones, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a ver con mayor o menor detalle. Vamos a usar unos vídeos también para discutir sobre algunas competencias y espero que os guste, ¿no? Bueno, esto es lo que he dicho a lo que hemos dicho antes. Fijaros, hay estudios que dicen, yo creo que el porcentaje es lo de menos, podemos decir 2/3, 1/3, 75-25, me da igual, pero hay estudios que dicen que hoy en día en las organizaciones y a unos ciertos niveles de la organización, lo que importa son las aptitudes emocionales, en su mayoría. El coeficiente intelectual es un mínimo requisito, evidentemente, pero lo que distingue a unos profesionales de otros son las aptitudes emocionales. Esto, bueno, ya sabéis que todas estas investigaciones son difíciles luego de convertir en dogmas, porque bueno, son muestras en un ambiente determinado, en una época determinada. Esto a lo mejor puede cambiar, pues por ejemplo ahora mismo en una situación de crisis esto puede cambiar, puede verse muy influido, pero lo que no cabe duda es que sacan una tendencia, una especie de ley, donde efectivamente, fijaros lo importante que son las aptitudes emocionales. Nosotros somos educados constantemente, y desde que empezamos a ir a la guardería, en la inteligencia racional, en aprender a razonar, en aprender a aplicar la lógica, aprender a memorizar. Es decir, dedicamos gran parte de nuestra infancia, gran parte de nuestra adolescencia y gran parte de nuestra juventud a desarrollar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y se nos mide por esta parte de aquí. Pero luego, curiosamente, lo que nos hace triunfar o no triunfar es la otra parte. Y ojo, no hablo triunfar en el sentido de ganar dinero, necesariamente. Para mí la palabra triunfar equivale a ser feliz, ¿vale? Hay gente que triunfa en posiciones medias bajas. ¿Por qué? Pues porque se siente cómodo, vive bien y es feliz. Eso es triunfar para mí. Triunfar no es ni ganar mucho dinero ni llegar a ser el presidente de la compañía. Pero obviamente esta parte de aquí no la aprendemos. La vamos desarrollando por el método de la prueba y el error constantemente, llevándonos chascos. Ya habéis visto los programas estos de la tele, que todo el que sale dice, uy, yo en la vida he sufrido mucho, me he llevado muchos disgustos, me he llevado mucho tal. Bueno, a base de esos disgustos y de esas alegrías vamos desarrollando nuestras aptitudes emocionales. No sé si estáis de acuerdo o no, o os parece mucho, que hay gente que a veces dice, 25% solo la capacidad intelectual, es como un poco menospreciar esa faceta del ser humano. ¿Os parece mucho? ¿Poco? ¿A ti te parece poco? ¿Poco el qué? ¿El 23? Yo creo que la combinación de ambos es necesaria, pero parece muy poco la capacidad intelectual. Sí, efectivamente. Hola. Efectivamente es la primera impresión. Es la primera impresión. Parece poco. Parece poco, pero dadle una vuelta, no ahora, sino cuando os volváis, dadle una vuelta en vuestros trabajos
siempre puede haber excepciones y siempre puede haber gente que trabaje solo, pero en vuestros trabajos, dadle una vuelta a cuánto tiempo dedicáis e invertís en actividades meramente intelectuales, meramente de análisis, de deducción, y cuánto tiempo dedicáis a la parte social, a reuniones, a conversaciones, a negociaciones, a pensar cómo voy a enfocar un proyecto, cómo voy a enfocar la defensa de un presupuesto, cómo voy a enfocar el despedir a una persona, cómo voy a entrevistar a un tío. Todo eso no son capacidades intelectuales. Necesitas capacidades intelectuales para hacerlo, pero no son capacidades intelectuales. Veremos un poco lo que son. ¿Son habilidades emocionales? Pues en parte sí, no cabe duda. Entonces, si lo pensáis fríamente, hojas de cálculo en Excel, ¿cuánto tiempo al día? ¿Vale? Eso es un poco la filosofía. Buenas tardes. Tienes aquí un sitio, tienes aquí otro sitio. Bueno, volveremos sobre esto, porque choca mucho, por eso también lo pongo un poco al principio, pero realmente ahí hay un fondo. Bueno, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es ser inteligente? Ya sabéis que hubo un señor que dijo que pienso, luego existo, y otro que dijo que somos quizá uno de los animales más débiles de la naturaleza, pero pensamos, como diciendo, ojo, que el pensamiento, que parece que está directamente vinculado con la inteligencia, el pensamiento, pues es uno de nuestros puntos fuertes, y así es. De hecho, eso es lo que nos hace, yo creo, cada vez físicamente más débiles, nuestra inteligencia. Bueno, lo habéis dicho de una forma o de otra, La inteligencia es la capacidad para procesar información, yo creo que eso lo hacemos todos, y resolver problemas y tomar decisiones. Es quizá, vamos a ver, los animales hacen lo mismo a su nivel, de forma mucho más limitada. Algunos pueden tener facetas de mayor inteligencia que otros, pero lo que nos diferencia de los animales, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales realmente? Que podemos equivocarnos. Bueno, los animales también se equivocan, a Dios gracias. No razonan, hay animales que razonan y que aprenden. La planificación. Efectivamente, la gran diferencia entre el ser humano y el resto de los animales, sin excepción, y no me digáis lo de las hormigas que acumulan comidita para... no están planificando. La gran diferencia entre el ser humano y los animales es que tienen capacidad de pensamiento a largo plazo, de planificar, de prever. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Luego veremos que biológicamente es así porque tenemos una parte del cerebro que ellos no tienen, o que la tienen muy poco desarrollada. Pero los animales piensan, son inteligentes, cada uno a su nivel. Hay monos muy inteligentes, lo habéis visto, la verdad es que salen en la tele porque es un caso muy especial, pero los hay. Los delfines son inteligentes, las ballenas son muy inteligentes, pero no tienen capacidad de planificar a largo plazo. Eso del concepto de inversión, los financieros que nos gusta mucho, lo del concepto de inversión no lo entienden. Eso de renunciar hoy para ganar mañana no lo entienden, ¿vale? Y esa es la gran diferencia entre los animales y las personas. Curioso, ¿no? Bueno, pues esto de la inteligencia lo lleva estudiando la gente desde hace muchos años, ¿no? Porque no cabe duda que es un elemento diferenciador del ser humano, y hay muchas teorías sobre la inteligencia. Cuántas hay, o si la podemos definir o no. Como es difícil de definir, lo que han hecho muchos expertos en el tema es dividirlo, y decir que lo que hay en realidad son muchas inteligencias diferentes, ¿vale? Algunas os van a sorprender, pero el que lo dice es un tío muy importante, con lo cual yo creo que hay que escucharle, ¿no? Bueno, se empezó a hablar inicialmente de 5
de 5 inteligencias. Las 2 primeras son las racionales y luego ya empezamos a desvariar un poquito, con la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la espacial. Hay un señor muy famoso, que es Gardner, que habla de 7 inteligencias. Y añadió luego más tarde la 8ª, la medioambiental, la ecológica. Bueno, lo que dice este señor a fin de cuentas es que la inteligencia como concepto existe, pero cada uno tiene desarrollados aspectos de la inteligencia más o menos en cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues hay gente, y eso lo sabemos, yo que soy un músico fracasado, que he estado años y años estudiando piano y no ha habido manera, pues yo tengo muy claro que hay gente, eso que dice que tiene un don para la música, tiene un don para la pintura, bueno, pues eso esta gente considera que es un aspecto de su inteligencia, esa parte la tiene desarrollada. ¿Lo llamamos don? Pues lo llamamos don. Facilidad, pues lo llamamos facilidad, pero lo que está claro es que esa persona es capaz de construir algo que los demás no somos capaces. Entonces, bueno, pues se habla de inteligencia musical, de inteligencia corporal, inteligencia espacial. Todos sabemos, los grandes arquitectos, los grandes ingenieros, que son capaces de hacer cosas pues que los de la calle pues no somos capaces. Pues está claro que la inteligencia se puede manifestar en diferentes facetas. Como os decía al principio, o hace un momentín, nosotros hemos sido educados en lo que se llamaría la inteligencia racional, la parte lingüística y lógico-matemática. ¿De acuerdo? Sabéis, no vamos a entrar en mucho detalle porque tampoco soy un experto en eso, pero sabéis que hay una relación directa entre la lengua, el lenguaje y la inteligencia. Entonces, por eso se habla de la inteligencia lingüística, que es la primera que aprendemos. Por el mero hecho de aprender a hablar, somos más inteligentes. Porque desde el momento en que somos ya capaces de comunicarnos, de expresar ideas, pues ya somos más inteligentes. Lo cual no quiere decir que el loro sea más inteligente que otros animales, pero en nuestro caso sí. Bueno, como veis aquí también aparece ya, aunque lo veremos luego llegaremos a él de otra forma, pero aparece ya aquí el concepto de inteligencia emocional. Gardner en el año 80 ya incorporaba estos 2 conceptos. Como veis son 2, la inteligencia emocional son 2 inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. Esto luego lo vamos a desglosar mucho, vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Ya lo incorporaba en las 7 y luego 8 inteligencias. Fijaros también, ahora vamos a ver varias teorías de varias personas. Fijaros también las fechas. Estamos hablando del siglo pasado. Esto no es tan antiguo como parece. Estamos hablando del siglo pasado. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Os sorprende tanto como el 2575? ¿Estáis de acuerdo como concepto? Más o menos, ¿no? Bueno. Vamos a ver algunas características de la inteligencia. Bueno, como todos sabemos, capacidad para comprender situaciones complejas, capacidad para adaptarnos, lo habéis dicho justo al principio, por ahí, por aquí, capacidad para adaptarse al entorno, capacidad para aprender de las experiencias de los demás, superar obstáculos pensando y organizar y planificar. ¿Vale? Como veis, son muchas facetas. Cada uno de nosotros somos fuertes en unas y débiles en otras, ¿vale? El resumen es que una persona es inteligente en la medida en que, con unos mínimos es capaz de hacer todas estas cosas, cada uno a su nivel y cada uno con el desarrollo. Pero acordaros siempre, la inteligencia es algo más que comprender y resolver situaciones. Hay muchas cositas más que forman parte de la inteligencia de una persona. Por eso también hay mucha gente que sin mucha formación pues es capaz de ser muy inteligente y de actuar de forma inteligente. ¿Por qué? Pues porque tiene desarrolladas otras facetas de la pura inteligencia más que la de saber sumar y multiplicar y dividir.
¿eh? Yo creo que eso lo hemos vivido todos y lo hemos visto muchas veces. Bueno, como todos sabéis, la inteligencia radica en el cerebro. En el cerebro tenemos muchos animales. Lo que pasa es que el cerebro humano es el más desarrollado. Y cuando decimos desarrollado en cerebrología, no es ni por el peso ni por el tamaño. No está contrastado que el peso y el tamaño sean determinantes en la inteligencia. Suele ser un tema que sale de vez en cuando, pero no está claro, ¿no? El cerebro sí nos va a permitir comprender la diferencia entre los animales y nosotros, y nos va a permitir comprender el papel de las emociones en el pensamiento. Y eso es quizá lo más interesante que tenemos que ver del cerebro. No soy médico, no tengo ni idea de fisiología ni de biología, pero en fin, 4 ideas básicas sí que os voy a transmitir para que si luego vosotros queréis investigar más, pues fenomenal. Esto que veis aquí es el cerebro. Como todo en nuestro cuerpo, tiene una parte antiquísima, desarrollada hace millones de años, y luego se han ido realizando diferentes capas, porque hay diferentes capas que se han ido poniendo sobre la capa original. La capa original es el reptiliano. Fijaros la palabra de dónde viene, del reptil. Esta parte del cerebro la tienen todos los animales con cerebro. Básicamente es el mismo concepto. Y el reptiliano sirve para respirar. El reptiliano sirve pues para cuando algo me quema apartar el dedo. Digamos que están los instintos, pues posiblemente estén ahí los instintos. Pero el reptiliano no aprende. No aprende. Aprendemos en otro sitio. Y el reptiliano no se diferencia muchísimo de los reptilianos de otros animales, ¿vale? La suerte es que tenemos luego otras capas que nos permiten a veces controlarlo, controlar el dolor, controlar el pánico, pero el reptiliano es básicamente el mismo cerebro o el mismo núcleo que tienen todos los animales. Es esta parte de aquí, que tiene varios organitos, que luego veremos alguno de ellos nada más. Encima del reptiliano hay esto que veis aquí, que es lo más importante de todo para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esto es lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico, la palabra límbico viene de borde, el limbo es el borde límbico. El sistema límbico, que se desarrolla más tarde, es el centro de las emociones. Fijaros que no es muy antiguo, 60 millones de años, pero es donde sentimos. Y ahí ya nos vamos diferenciando de muchos animales. Hay animales que no tienen prácticamente desarrollado el sistema límbico. Luego sienten menos, sufren menos, gozan menos. Es el sistema límbico. Luego volveremos a él, porque cuando hablemos de emociones veremos cómo funciona este sistema límbico. Encima del sistema límbico está el córtex. Córtex que siguen teniendo algunos animales. La mayoría de los mamíferos ya tienen córtex. Y el córtex es donde pensamos. Algunas cosas. Pensamos algunas cosas. Básicamente el razonamiento, la toma de decisiones, donde almacenamos los conocimientos. Entonces, aquí sí que en función de lo desarrollado que esté el córtex, pues tendremos más aptitudes de esas características, ¿no? La gran diferencia con los animales es que nosotros tenemos el neocórtex. El neocórtex es esta parte de aquí arriba, ¿vale? El neocórtex muy desarrollado comparado con el resto de animales. Por eso los animales no planifican, no organizan conscientemente, porque no tienen desarrollado el neocórtex, ¿vale? Aquí es donde, hay muchas teorías, pero aquí es donde está el concepto de amor, el concepto de defensa de familia, de defensa familiar. Sabéis que
el concepto de familia que existe entre los animales existe de una forma muy diferente a la nuestra, prácticamente no hay más que 2 o 3 especies animales donde, por ejemplo, existe el concepto de abuela o de tía. Muy pocas especies animales tienen el concepto de abuela o tía. Las ballenas tienen el concepto de abuela. Las abuelas muchas veces se quedan con las nietas mientras las madres van a cazar, a buscar comida. Pero son excepciones. Hay algunos animales que sí tienen desarrollado ese concepto de familia en sentido amplio. El ser humano, ya sabéis que, bueno, hasta el cuñado y la suegra, ahí todo mezclado, yo creo que nos hemos incluso pasado desarrollando el concepto de familia, ¿vale? Bueno, pues esas son grandes diferencias con los animales, el concepto de amor, incluso el concepto de felicidad. Muchas veces pues la gente que estudia estos temas dicen que probablemente la felicidad esté por aquí, en el neocórtex, con lo cual ponen un poco en duda si los animales pueden llegar a sentir la felicidad o simplemente sienten satisfacción cuando han comido u otras cosas y sienten insatisfacción cuando tienen carencias de algún tipo, ¿no? Ahí está, yo creo que eso es difícil de medir, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es curioso, ¿no? Y más curioso lo que os voy a comentar ahora, ¿no? Fijaros, voy a volver aquí. El sistema límbico está en medio de 2 cosas. La parte del cerebro con la que pensamos, sea del tamaño que sea, y la parte reptiliana, que es la parte con la que percibimos, ¿vale? Entonces, una de las, digamos, ideas básicas que os vais a llevar de aquí hoy es que el ser humano funciona de la siguiente manera: percibe, siente, piensa, actúa y obtiene resultados, ¿vale? Y eso es lo que fastidia todo, claro, porque entre la percepción y el pensamiento están los sentimientos, ¿vale? Este es el problema de base. Si no sintiéramos y solo percibiéramos y pensáramos, seríamos robots, evidentemente, pero a lo mejor nos ahorraríamos muchos problemas, ¿vale? Claro, si yo percibo y siento, ya voy condicionado, ya voy pienso condicionado. Y esto es porque está desarrollado así el cerebro. Es decir, nosotros percibimos con todos estos órganos que hay aquí, luego lo veremos, la amígdala, el hipocampo, y esto se conecta con el córtex y el neocórtex, pero pasando por el sentimiento, por los sentimientos. Con lo cual, pensar una cosa, primero eso que he dicho, y luego lo más importante de todo, que hay siempre una clara relación entre el pensamiento y la emoción. Voy a ser objetivo, vamos a tratar de ser objetivos. ¿Eso qué conlleva como frase? Vamos a intentar que nuestras emociones, nuestros prejuicios, nuestros deseos, vamos a intentar que todo eso no desvirtúe mi proceso analítico, mi proceso de pensamiento. Vamos a ser objetivos. Has sido subjetivo. ¿Qué le estás diciendo a alguien cuando le dices, es que tú no has sido objetivo? Pues que te han vencido las emociones al tomar una decisión, al expresar un razonamiento, ¿vale? Y esa es la gran dicotomía del cerebro humano, que trata de pensar después de haber sentido. Claro, ya va vendido. Incluso a veces solo sentimos y no pensamos. Eso ya es mucho peor. Bueno, pues vamos a hablar un poco del sistema límbico. ¿Qué son las emociones? Esto ha sido emocionante. Qué emoción. Fíjate que lo decimos veces, ¡Oh! Estuvo emocionante el partido. ¡Qué emoción!
¿Qué son las emociones? Capacidad. Una reacción física ante un hecho. Es cierto que hay emociones que te provocan impactos en tu físico. ¿Mm? Es cierto. Es emocional, siempre tienes que recurrir a esa etapa. Exacto. Es difícil de expresar, ¿no? Fijaros, emoción viene de moverse. Es algo que nos hace movernos. De ahí viene la palabra emoción. Emoción es algo que cuando nosotros tenemos una percepción que no nos impacta de ninguna forma, no reaccionamos. ¿Vale? Si yo veo que aquí se cae un bolígrafo, probablemente no sienta ninguna emoción, porque no impacta en nada, ¿no? Si veo que este señor se cae, o tropieza con la cámara y seguramente tendré una emoción. Entonces, esa emoción me va a provocar moverme. Moverme no en el sentido físico, pero sí va a mover mi cerebro. Y va a decir, ahí va, sorpresa, miedo, a lo mejor me enfado con él, a lo mejor me río, por si la situación es... Eso es emoción. Viene de la palabra moverse, del latín moverse. Yo creo que ya está definido. Es algo que nos hace movernos, la emoción. Fijaros si son importantes las emociones. Nuestros pensamientos vienen condicionados por dos cosas. La segunda me la guardo para luego, porque esto también tiene su parte de show. Luego la saco de la chistera. Pero de momento, lo primero que nos hace pensar son las emociones. Y eso tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que en situaciones de alta emoción, nuestro pensamiento está muy, muy condicionado. Lo sentimos, lo sabemos perfectamente, pero racionalicémoslo. ¿Vale? Lo de tranquilízate, vamos a contar hasta 10, todas esas técnicas, hoy no me respondas, respóndeme mañana, todas esas técnicas que también debemos usar nosotros, ¿son para qué? Para aislar el pensamiento de las emociones. ¿Vale? Eso es solo para eso, para evitar que las emociones decidan por nosotros, como los animales. ¿Vale? Entonces, fijaros, las emociones provocan pensamientos o se producen antes que los pensamientos provocan comportamientos y los comportamientos provocan resultados. Luego veremos que provocan dos tipos de resultados. Resultados hacia el exterior, hacemos algo, y resultados sobre nuestra persona. Nosotros a partir de ese momento somos diferentes. Si la decisión es agacharme a coger el bolígrafo, probablemente no sea muy diferente de antes de haber tomado esa decisión. Pero si la decisión es casarme, tremendo. ¿Vale? Depende del tipo de decisión. ¿De acuerdo? Os veo muy callados. Se me va a acabar el rollo. ¿Estás de acuerdo? Sí, básicamente. ¿Tú tienes muchas emociones? Demasiado. Sí, ¿eh? ¿Y qué haces? Pues me fastidio. Vaya, qué concepto más curioso. ¿No? Pues cuenta hasta 10. Déjalo para mañana. Pocas decisiones hay que tomarlas en el acto. Siempre hay una prórroga. Siempre se puede pedir prórroga. Y entonces verás las cosas mucho más claras. Tampoco se trata de que hagamos aquí una terapia de grupo. No se trata de eso porque no tengo ni idea, ¿no? Pero todas esas técnicas que usamos popularmente, por decir, instintivamente, es precisamente por eso, porque que las emociones no nos venzan. Lo cual no quiere decir que tenemos que luchar contra nuestras emociones, ¿vale? No tiene por qué. Yo creo que las emociones son buenas. Si las retengo, al final explotaré por otro lado. Pero una cosa es que controle mis emociones y otra cosa es tratar de anularlas, ¿vale? Yo creo que es muy difícil anular las emociones. Otra cosa es que seamos capaces de tener técnicas de control de las emociones, ¿vale? Luego veremos ejemplos, incluso divertidos. ¿Por qué controlarlas?
tan importantes son en el éxito, como hemos visto antes, lo que hay que hacer es enfocarlas, hay que manejarlas. Exacto. Bueno, el manejo es una forma de control. O sea, que la emoción en sí yo no la veo mala. No, por eso, control no es represión. Control no es reprimir, no es tratar de anularlas. Es, primero, ser consciente de que la tengo, esa emoción. Y luego tratar de mantenerla en unos niveles razonables. ¿Vale? El miedo es bueno, lo dicen los toreros, ¿no? ¿No lo dicen los toreros que el miedo es bueno? El pánico no. Y el pánico no es más que un grado más de miedo. Es la misma emoción, pero en un grado superior. Posiblemente si tienes al lado un león es más útil el pánico que el miedo, o sea, depende del momento. Sin duda. Depende del momento. Lo único que sí que es verdad que hay que no dejarse arrastrar. No, pero que es muy importante. Pero al final percibimos la realidad a través de esas emociones, de esos sentimientos. Y en la medida en que los sepamos organizar, enfocar, no cabe duda, interpretar. Exacto. Si a ti te ataca un león, Dios no lo quiera, ¿qué parte de tu cerebro está funcionando ahí? El reptiliano. Claro. Ahí ya ni piensas ni leches. Estás tratando de sobrevivir. Vas a hacer lo mismo que muchos animales. ¿Vale? Los animales ya sabéis que básicamente hacen 2 o 3 cosas: o echar a correr, o quedarse quietos, o adoptar una postura de no pasar, de pasar desapercibido. Eso haremos: o echaremos a correr, o nos quedaremos quietos, o trataremos de escondernos, básicamente, o volar, vamos, que en nuestro caso está complicado. ¿Vale? Ahí entra en juego nuestro reptiliano. Ni siquiera da tiempo a que entren en juego nuestras emociones. Recordar cuántas veces hemos oído en el telediario ese que se tira a salvar a otro, que dice, no, si yo no me di cuenta, yo de repente me vi en el agua, o ese que sale todo quemado y dice, no, si yo no sentía nada. Luego lo siente, ¿no? Pero en el momento, o la cornada del torero, porque se mezcla ahí, el reptiliano es el que toma las riendas del cuerpo y anula las emociones muchas veces, por un puro mecanismo de defensa. Muy bien. Fijaros la de situaciones emotivas que hay. ¿Cuántas emociones hay o qué emociones se os ocurren que hay? A ver, ¿cuáles diríais que son, ya que lo pone ahí, las 4 emociones básicas? Tristeza podría ser una. La alegría, que son como el enfado, vamos a llamarlo ira. Y el miedo, ¿no? Podrían ser probablemente las 4 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Pero bueno, este es, digamos, el modelo básico. Emociones hay muchas. ¿El amor es una emoción? Bueno, echamos la tarde. No voy a entrar en esa dinámica. ¿La sorpresa es una emoción? ¿O es una mera reacción física a algo que ocurre? ¿Vale? La cara de sorpresa, lo único que hace el cuerpo, ¿sabéis por qué levantamos las cejas? Para abrir más los ojos. ¿Vale? Eso lo hacen los animales. ¿Vale? Nosotros levantamos las cejas para abrir más los ojos y ver más, y ver y mejor. Es algo muy antiguo. Nuestra vista no cambia, ¿vale? Pero demuestra que prestamos atención porque estamos sorprendidos, ¿vale? Todas las emociones tienen dan explicaciones a las reacciones físicas. No me las sé todas, pero todas tienen su explicación. La vergüenza es una emoción tremenda, tremenda. Hay un montón, incluso hay un montón de niveles. No están puestas necesariamente en orden, pero bueno, están basadas todas en las 4. La agresividad con la ira, la amargura, la confusión, el embarazo, la duda. Fijaros, el cansancio, sí, puedes tener cansancio psicológico, no físico nada más. ¿Es una emoción?
Bueno, tu cerebro está cansado, no cabe duda, ¿eh? O tú tienes la sensación de que has pensado demasiado y estás cansado. Sería abatimiento, ¿eh? ¿Vale? Pues igual que la ira, ¿eh? Todo esto provoca reacciones físicas. La ira, cuando tú te enfadas, sabes que se produce un desplazamiento de sangre hacia los músculos, para poner en tensión los músculos, porque antes la ira era el paso previo a darnos de tortas. ¿Vale? Sabéis el chiste de los vascos, ¿no? Dice Pachi, ¿para qué vamos a discutir si lo podemos resolver a hostias? Pues eso, ¿vale? Pues todo esto viene de antiguo, ¿eh? Bueno, estados de humor, ¿eh? En el fondo, las emociones, el estado de humor, está todo muy interrelacionado. Hombre, decir que no a estas alturas de taller sería triste, ¿no? Pero, ¿cómo influyen? En el fondo es lo que has tratado tú antes también de decir, ¿no? El control, el saber manejarlas, el saber utilizarlas, pueden influir tremendamente en nuestra forma de ser y en consecuencia en nuestro rendimiento. Una persona con miedo en una organización, una persona asustada en una organización, rinde menos. Tendrá más estrés, probablemente. Y ahí os voy a contar el tema de los monos. Se hizo un estudio hace tiempo con monos, con chimpancés. Se hizo muchas veces. Básicamente el ejercicio era el siguiente: metían al mono en una jaula y ese mono tenía a una cierta distancia un palo largo, un palo corto, y primero el corto, luego el largo y luego una banana. Entonces hicieron unos estudios de cómo reaccionaba el mono. Entonces las primeras 2, 3, 4 horas el mono pasaba completamente de la banana o la miraba, ahí estaba, ¿no? Pero enseguida el mono empezaba a tener hambre, y se veía, que el mono empieza a pensar qué hacer, ¿vale? Cuando ya llevaba 6, 7 horas en la jaula, que ya realmente tenía hambre, cogía el palo corto, con el palo corto acercaba el palo largo y con el palo largo se traía la banana y se la comía, ¿vale? Bueno, así demostraron pues que los monos, en ciertos estados de necesidad eran capaces de sobrevivir, ¿vale? Pero hicieron la prueba dejando al mono muchas más horas, 10, 12, 15 horas. Y pasadas ese tiempo, cuando el mono ya estaba muy nervioso, le ponían el palo corto, le ponían el palo largo y le ponían la banana. El mono estaba preso de un estado de ansiedad, de hambre físico, pero también una sensación de estar enjaulado, de ver que no va a sobrevivir, y en el 100% de los casos fue incapaz de repetir el proceso de coger el palo corto, el palo largo y la banana, ¿vale? ¿Qué le pasaba? Estaba absolutamente estresado por la situación, con un estado de ansiedad y de necesidad que ya había pasado sus límites de control, estaba descontrolado, y el mono era incapaz de hacer una mínima labor con un cierto rendimiento. Y bueno, pues eso es un poco lo que trata de demostrar, cómo situaciones de extrema presión, de extrema ansiedad, provocan directamente una caída de rendimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco, ¿no? Bueno, aquí tenéis unas frases de un señor del que vamos a hablar bastante, de Daniel Goleman, que yo creo que todos habéis oído hablar de él. Es el señor que luego escribió sobre la inteligencia emocional, porque no la inventó él. Aquí tenéis unas frases muy interesantes, pero me voy a la siguiente, ¿no? Sentir no es neutro, sentir no es neutro. Las máquinas son neutras respecto a los sentimientos, porque simplemente perciben y actúan, Nosotros no. Para nosotros el sentimiento afecta a nuestro rendimiento personal. Lo pueden potenciar, o lo pueden anular
llegar a anular, reducir. Esa es la gracia de saber utilizar lo que decías. ¿Cómo te llamas? Mario. Lo que decía Mario, es saber utilizar las emociones. Pueden incluso potenciar. Fijaros, qué cosa más curiosa. Una persona alegre es más comunicativa, es más flexible, transmite más autoconfianza. Fijaros qué tontería. Una emoción bien gestionada, como es la alegría, una persona alegre, transmite toda una serie de percepciones hacia terceras personas. Al contrario, ¿para qué os voy a contar? Una persona triste, pues es ceniza, es pesimista, es descorazonadora estar a su lado, ¿no? Independiente de que tenga una situación de tristeza puntual, pero bueno, siempre hay gente que lo ve todo negro en la vida. Pues, entonces, eso son emociones mal enfocadas. Así que ya sabéis, hay que ser muy alegres, no cabe duda, ¿no? Y luego, muy importante, obviamente tenemos predisposición a ciertas emociones, pero las emociones se pueden cultivar, se pueden tratar de crear hábitos, acostumbrarnos a tener ciertos estados de ánimo, y los estados de ánimo a su vez cambian nuestras emociones. Yo tengo que tratar de ser optimista, y si soy optimista aumentaré mi nivel de alegría. Si aumento mi nivel de alegría, probablemente aumente mi nivel de optimismo y me meto en un círculo virtuoso, ¿vale? Igual con la confianza, con la seguridad. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha tenido un percance personal y automáticamente ya va insegura por la vida? O de noche, o al subir a un avión, pues ya está, ya la hemos liado. Eso en el fondo es que sus emociones le están traicionando, ¿vale? Entonces, bueno, muy fácil decirlo, queda muy bonito en transparencia, pero efectivamente tendríamos que ser capaces de gestionar nuestras emociones en la medida de lo posible. De hecho, lo hacemos. Muchas veces nos enfadamos y somos capaces de aguantarnos. Eso es gestionar una emoción. No es necesariamente reprimirla, yo no creo que sea en ese caso reprimirla, sobre todo si es tu jefe contra el que te estás enfadando. Bueno, es controlarla, ¿no? O si te enfadas, tratar de decir las cosas de una forma que no sean muy agresivas, con un fin egoísta, de sacar tú adelante lo que quieres, porque en el fondo eso es lo que persigues, ¿no?, en la vida. Pero gestionar las emociones es fundamental. Y todos sabemos que el que se echa a llorar enseguida, que el que se cabrea enseguida, que el que enseguida, pues tiene un punto débil, ¿vale?